como les decía, si hay una imagen acá y se presentan esos dos tendones, el que llega hasta la base de la falange distal del primer dedo va a ser el del extensor largo del dedo pulgar. Si es el que llega solamente hasta la base de la falange proximal, pues va a ser el del extensor corto del dedo pulgar. El extensor largo del dedo pulgar, entonces su función, como lo dice, pues va a ser la de la extensión de la falange distal del dedo pulgar respecto a la falange proximal. Los otros dos músculos son el extensor corto del pulgar. Sí, el extensor corto del pulgar tiene su origen en el radio y la membrana interósea, se dirige hacia abajo, se inserta en la base de la falange proximal del primer dedo o dedo pulgar, y su función pues va a ser la de la extensión de la falange proximal respecto al primer metacarpiano. Entonces podemos hablar de la verdadera extensión del primer dedo. Y lateral a él encontramos nosotros el abductor largo del pulgar, ojo, abductor, separador largo del pulgar, que se origina, tiene dos orígenes, cúbito, o bueno, tres, cúbito, membrana interósea, radio, es el único que tiene esa característica de este grupo de músculos, se dirige hacia abajo y termina insertándose en la cara lateral de la base del primer metacarpiano, y obviamente su función va a ser la de la separación o abducción del primer dedo. Muy bien. Vamos con el brazo y la cintura pectoral con sus músculos para terminar el repaso. Eso es. Bueno, en este caso pues nos estamos basando en el Atlas de Prometheus, pero las formas de estudiarlo, verlo, este tema, como yo les había dicho, pueden ser de varias formas. Hay textos como el PRO, que nos hablan de los músculos de la cintura escápulo pectoral, y en ellos olvidan mencionar al deltoides, generalmente. O se los puede ver como los músculos del hombro y dividirlos en dos grupos, que es un grupo anterior y un grupo posterior. Y el grupo posterior dividirlo en uno superficial y en uno profundo. Lo que importa realmente en esto es aprendérselos. Entonces, nosotros lo vamos a presentar como lo presenta el PRO, diciendo que son los músculos de la cintura escápulo-pectoral. Siendo la cintura escápulo-pectoral, pues el primer músculo que nosotros tenemos es el pectoral mayor. Del pectoral mayor nosotros decíamos que tiene tres partes, o que consta de tres partes, una superior, una media y una inferior, o que también se le llama costo clavicular o porción clavicular, esternocostal y abdominal. Las tres van a dirigir sus fibras, las de la porción superior de forma ligeramente oblicua y hacia abajo, las de la porción media de forma recta hacia la parte lateral, y las de la porción inferior de forma oblicua y ascendente, uniéndose a un tendón común e insertándose en la cresta que corresponde al tubérculo mayor del húmero. ¿Sí? Entonces nosotros mirábamos o mostrábamos las imágenes de las inserciones. Las tenía en el netter. Decimos entonces que el músculo pectoral mayor, su función depende de donde tome punto fijo. Si el punto fijo obviamente lo toma en la clavícula, las costillas, el esternón y la porción abdominal, su principal función va a ser la de ser un aductor, un aproximador del brazo respecto al cuerpo. Decíamos por eso que
La mejor forma para los que les gusta la musculación de trabajar el músculo pectoral mayor es a través de ejercicios que generan la aducción del brazo. Por ejemplo, lo de coger un cable o una polea que tenga resistencia y acercar el brazo hacia el otro lado del cuerpo. Es una forma en la que, la mejor forma probablemente en la que trabaja el músculo pectoral mayor. Sin embargo, pues que también tenía otras funciones que contribuye con la flexión del miembro superior y por eso es que también se puede trabajar por medio de las lagartijas o de las flexiones de pecho. Decíamos que si yo levanto el músculo pectoral mayor, encuentro aquí, podemos verlo como 2 o 3 músculos. El primero de ellos, obviamente, es el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor tiene su origen acá en la apófisis coracoides. Y se va a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla. Tercera, cuarta y quinta costilla. Si toma punto fijo en la apófisis coracoides, va a ser un músculo que contribuye con la inspiración, en el proceso de la respiración, al ascender las costillas. Si toma punto fijo en las costillas y en ese caso tiraría el hombro hacia adelante produciendo la propulsión o anteropulsión del hombro y ligera rotación. Bueno, no sería una rotación medial propiamente del hombro porque no llega a la articulación glenohumeral, sino simplemente una propulsión o una aproximación del hombro respecto a la parte anterior. Otro músculo que encontrábamos aquí es el músculo subclavio, pero decíamos que es un músculo muy chimbito, que casi no tiene función motora, que si acaso estabilizará la primera costilla en algún movimiento de la respiración, pero que no es que tenga mayor participación. Entonces no le dábamos mayor relevancia. El otro músculo que podemos ver o estudiar aquí es el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior, ustedes saben, se origina en el borde medial de la escápula en su porción anterior. Consta de 3 porciones. Una porción superior, ¿sí? Una porción media y una porción inferior. También le suelen llamar descendente, transversa y ascendente. ¿Listo? Sus fibras se dirigen hacia adelante, se insertan las primeras en la primera, segunda y tercera costillas, las otras en la cuarta, quinta y sexta costillas, y finalmente la porción inferior en la séptima, octava y novena costilla. Su función está relacionada principalmente con la estabilización de los movimientos de la escápula, aparte de que forma una cisarcosis entre este músculo, o se forma una cisarcosis entre este músculo y el músculo subescapular, permitiendo que la escápula se mueva, ¿sí?, en el plano sagital, y así pudiendo extender los movimientos del miembro superior. ¿Listo? Luego entonces nosotros podemos ver un grupo superficial y anterior de los músculos del hombro. El primero de ellos sería el deltoides. Entonces el deltoides es un músculo potente que cubre la parte anterior, posterior y lateral del hombro, que tiene su origen en la espina de la escápula. Vamos a mostrarles. Qué chuchas. Eso es. Acá en la parte posterior. Listo. Entonces, acá en la espina de la escápula, ustedes recuerdan, en la parte o en el labio superior de la espina se origina el músculo trapecio, el cual sube, ¿sí? Se termina insertando en la línea nucal superior. Debajo o en el labio inferior se origina el músculo deltoides. Él se va a dirigir hacia afuera, hacia adelante y hacia abajo. Hacia adelante se va a insertar en la clavícula. Acá en la clavícula, en la porción anterior, ligeramente inferior y lateral de la clavícula. Y hacia abajo
se va a insertar en el húmero, en la tuberosidad deltoidea, que tiene una ligera forma de B, que se la conoce como una B deltoidea. ¿Listo? Y vemos pues esta conformación del músculo deltoides. El músculo deltoides, su principal función es la ser un aductor, ¿sí? Es la de ser a ver, si toma punto fijo acá arriba y se contraen estas fibras, puede llegar a contribuir en la abducción, sobre todo cuando es hasta los 90 grados. Por encima de los 90 grados ya no contribuye con la abducción. Y contribuye a regular la aducción o la aproximación del brazo respecto al eje del cuerpo cuando desciende el mismo. ¿Listo? Por eso es que han visto que para trabajarlo, lo que hacen los culturistas es dos tipos de ejercicios. Uno, entonces, contribuye con la elevación del hombro. Obviamente, ¿cómo contribuye con la elevación del hombro? Si toma punto fijo acá arriba y se contrae este vientre desde el húmero, lo que hace es elevar los hombros. Entonces, pues, los fisicoculturistas cogen peso y empiezan a elevar los hombros y ahí están trabajando deltoides. La otra forma de trabajar los deltoides, obviamente, es generando una abducción hasta los 90 grados y haciendo un descenso controlado, ¿sí? O sea, no a lo loco, sino lento, ¿sí? Porque ahí está generando resistencia este músculo. Bueno, luego mirábamos como los músculos como más interesantes, que son los del famoso manguito rotador, que están acá. En ese grupo tenemos nosotros el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. En esa imagen nosotros estamos viendo el músculo subescapular. El músculo subescapular se origina en la fosa subescapular y se termina insertando en la cara articular del tubérculo menor del húmero. Acá. Siendo así, obviamente, su función, mírenlo, va a ser principalmente ser un rotador medial del hombro, es decir, con la rotación interna de todo el miembro superior. Y su otra función va a ser contribuir con la aducción del brazo respecto al cuerpo. Entonces es rotador medial y aductor. Aquí encontramos nosotros este otro músculo que lo acompaña, que es el redondo mayor. Acuérdense que en el borde lateral y posterior de la escápula se originan dos músculos, que son el redondo mayor y el redondo menor. El redondo mayor va a venir a la porción de la cresta del tubérculo menor. Y su principal función va a ser la de ser un aductor del brazo, o sea, un aproximador del brazo. La principal función del redondo mayor es aducir el brazo. Y también tiene ligera función en la rotación medial del hombro, la rotación medial de la articulación glenohumeral. Si nos vamos a la imagen posterior, que es tal vez la que más gusta, ¿sí? Acá lo vemos. Acá vemos, perdón, la imagen anterior. Vamos a ver la imagen posterior. Deltoides, tríceps. Acá alcanzamos a ver el redondo mayor. Cuando levantamos, pues el trapecio en este caso está levantado. Y está levantado el dorsal ancho. Vemos nosotros el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso. Chiquitico alcanzamos a ver acá el redondo menor y acá vemos el redondo mayor. Si vemos otra imagen, esta, que es la que más nos interesa, levantado el deltoides, miramos el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor, que hacen parte del famosísimo manguito de los rotadores o manguito rotador. El músculo supraespinoso, que va a ir a la porción más superior del tubérculo mayor del húmero, que tiene tres caritas para que llegue cada uno de estos tres músculos,
Su principal función va a ser la de la abducción del antebrazo. O sea, este músculo tan chiquito y que además forma un verdadero tendón que refuerza la articulación glenohumeral, es el que principalmente contribuye en la abducción del antebrazo. Por eso si uno se pone de gallito sin haber trabajado los músculos que le colaboran a subir el antebrazo, perfectamente se puede joder este músculo y romperlo y joderse los manguitos rotadores, que pasa con bastante frecuencia. Y pues la forma de examinar principalmente ese músculo es a través de la abducción del antebrazo. Cuando hay dolor en la abducción, pasiva o activa, pasiva quiere decir que yo le levanto el brazo, activa quiere decir que el paciente lo levanta por sí mismo, es un signo de lesión del supraespinoso, cuando es por debajo de los 90 grados. ¿Listo? Porque acuérdense que por encima de los 90, obviamente si bien participa, entran a colaborar otros músculos. Entonces, hasta antes de los 90, si no llega a los 90 grados, es muy predictor de que está lesionado el tendón del supraespinoso. Contribuye ligeramente con la rotación lateral de la articulación glenohumeral, o sea, con la rotación lateral del brazo. Luego tenemos nosotros el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso se inserta pues también en el tubérculo lateral y este sí, su principal función va a ser la de la rotación lateral y contribuir ligeramente en la abducción. Entonces, le ayuda a este cuando uno tiene que subir el brazo, pero no es su principal función. Su principal función es retraer la articulación glenohumeral o tirarla para atrás o hacer la rotación lateral de la articulación glenohumeral. Finalmente tenemos nosotros el redondo mayor, que también se inserta en el tubérculo lateral, que tiene una gran función de rotación lateral, que ya no tiene función de la abducción del brazo, sino que tiene escasa o nula participación y podría llegar a estabilizar el miembro superior cuando desciende en la aducción, pero no es aductor. A diferencia del redondo mayor, que el redondo mayor es un aductor puro y contribuye con la rotación medial. Hablados los músculos de la cintura escapulopectoral, nos quedan solamente los del brazo, que son muy chimbitos. Entonces, en el brazo lo dividimos en dos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. El compartimento anterior se divide en dos, uno superficial y uno profundo. El superficial está representado por un único músculo, que es el bíceps braquial. El bíceps braquial tiene dos cabezas, una cabeza corta, que es la más medial, y una cabeza larga, que es la más lateral. Un solo vientre y tiene dos orígenes, una inserción. Sus dos orígenes los vemos acá. Cabeza larga pasa por la corredera bicipital o surco intertubercular y termina insertándose en la tuberosidad, en el tubérculo supraglenoideo y en el labrum articular. Su otra cabeza, que es la cabeza corta, se inserta en la apófisis coracoides. Su inserción distal es en la tuberosidad del radio y su principal función es la de la flexión del antebrazo respecto al brazo. Entonces, por eso decíamos que pues, la principal forma de trabajarlos con las mancuernas haciendo flexiones. ¿Listo? Pueden haber lesiones, son frecuentes las lesiones, sobre todo de la cabeza larga, y pues son bastante dolorosas y limitantes porque suelen lesionar consigo también los ligamentos que refuerzan la articulación glenohumeral, como los coracohumerales, o el mismo labro articular lo puede fracturar. Y pues son lesiones bastante incapacitantes y complejas. Muchas veces, pues si se trata de un deportista de alto rendimiento, que es donde generalmente pues más se presentan este tipo de lesiones, pues requieren reparación quirúrgica. Luego tenemos nosotros un plano profundo. En el plano profundo encontramos dos músculos que son el braquial y el coracobraquial, que están aquí. Entonces, el músculo coracobraquial
se inserta en un tendón conjunto con la cabeza corta del bíceps. Entonces acá vemos, miren, la cabeza corta del bíceps y debajo vemos el coracobraquial y se unen en un solo tendón, que se le suele denominar por eso coracobíceps. Entonces, el músculo coracobraquial se origina acá en la cara medial y ligeramente anterior de la diáfisis humeral, asciende y se inserta en un tendón común con la cabeza corta del bíceps en la apófisis coracoides de la escápula. La principal función que va a tener este músculo es la de la elevación, ¿sí? Que también le llamamos, recuerden, yo lo dije en clase, flexión del brazo. ¿Cuándo hablamos de flexión del brazo? Pues cuando el brazo sube respecto al eje del cuerpo, ¿sí? O sea, se eleva. Es el principal músculo que genera esta acción. Luego tenemos nosotros el músculo braquial. El músculo braquial se origina prácticamente en todo el borde anterior y cara anteromedial, y anterolateral del húmero. Se dirige hacia abajo en un vientre grande, grueso, profundo, potente y se termina insertando en la tuberosidad del cúbito. Entonces, tuberosidad del radio, bíceps braquial. Tuberosidad del cúbito o ulna, el braquial. Dato curioso que les había dicho, uno piensa que el bíceps, teniendo dos cabezas y siendo así de grande, es el que principalmente hace la flexión del antebrazo. Sin embargo, el que le da mayor fuerza, por decirlo así, el que tiene el vector que más empuje le da a ese movimiento, es el músculo braquial. Finalmente, nos queda un solo músculo, que es el del compartimento posterior, que es el del tríceps braquial. Un único músculo, tres cabezas, una cabeza lateral, una cabeza medial y una cabeza larga. Acá las vemos las tres. Cabeza larga, que es la más medial, por decirlo así, y se termina insertando en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Cabeza medial, que se inserta por debajo del surco del nervio radial, y cabeza lateral, que se inserta por encima. Inserción distal en el olecranon, función del tríceps, extensión del antebrazo respecto al brazo. Inervación, nervio radial. Inervación de todos los músculos del grupo anterior, bíceps, braquial y coracobraquial, nervio, músculo cutáneo, rama de el nervio lateral del plejo braquial. Listo. Hoy, en 1 hora y piola, hemos resumido el tema. Entonces, antes de pasar a este pequeñísimo repaso de identificación, porque tampoco es que sean los músculos más difíciles de reconocer, pues ni las mejores calidades de las imágenes, pues por ahora lamentablemente es lo único que tengo. Voy a ver si compro otro libro para los Atlas, que hay unos fotográficos muy bonitos, que el de Yokochi ya está muy viejito y tiene imágenes muy feitas. Antes de eso, preguntas de lo que hemos revisado hasta hoy. Bueno, entonces, vamos acá. Aquí tenemos una escápula, es más bien una disección de un miembro superior, donde esto correspondería a la escápula, esto al húmero, esto al codo y esto al brazo y antebrazo. Obviamente el músculo que tenemos aquí es el músculo subescapular. No nos lo están señalando, pero aquí debería estarse originando el músculo serrato anterior. Esto que vemos nosotros acá es el dorsal ancho. Recuerden que el dorsal ancho se inserta en el ángulo inferior de la escápula en su porción posterior y él va a venir a insertarse acá en el miembro superior. A un dato que también lo habíamos hablado nosotros, que aunque el dorsal ancho pertenece a los músculos del dorso, al insertarse en el miembro superior nosotros habíamos hablado de él. Decíamos que la principal función del dorsal ancho es la de la aducción y que cuando toma punto fijo en el brazo, lo habíamos dicho también, es un músculo que eleva el tronco, eso yo lo dije cuando vimos músculos del dorso, que por eso es que, digamos, que una forma de trabajarlo es por medio de las dominadas,
o las barras, pues con las manos hacia adelante, eso sí, las palmas hacia adelante, no viendo hacia uno porque ahí se trabaja el bíceps. O, por ejemplo, las personas que hacen escalada en roca, pues tienen un punto fijo, son los brazos los que se quedan fijos, es el tronco el que se mueve respecto al miembro superior y el principal músculo que aporta movilidad ahí, pues es el dorsal ancho, que además le llaman el músculo del tos. Cuando toma punto fijo también acá en el húmero y no se está moviendo el brazo, su contractura aumenta la presión intratorácica e intraabdominal cuando se activa el reflejo tusígeno. Bueno, dicho eso, acá miramos entonces nosotros. Vamos a poner las pepas. Esto es músculo subescapular, obviamente. Esto debería ser un nervio. No sé si es el nervio axilar. Dice el fascículo medial del plexo braquial. Si este es el fascículo medial, pues por acá debe estar el fascículo lateral. Sí. Y si este es el fascículo lateral, por acá el nervio que nos están apuntando, pues debe ser el músculo cutáneo, que es el que inerva a este músculo, que es el bíceps. Ahí está la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Y al ser esto una imagen medial, pues acá tenemos, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior. Anterior, inferior, superior. Músculo subescapular, cabeza corta entonces del músculo bíceps braquial. Y acá encontramos el tríceps braquial. La imagen es tan mala que pues yo realmente no alcanzo a ver hacia dónde se dirige la cabeza, que es lo que le haría a uno deducir qué cabeza es. Pero ellos dicen que la cabeza larga, entonces es la que se debe ir a el tubérculo infraglenoideo. Muy bien. Esto de aquí, por acá atrás debe estar pasando el nervio radial. Acá encontramos también una imagen que pues ya es tipo bonita, de atlas. Miren, aquí tenemos disecado el músculo bíceps braquial, o sea, lo quitaron, lo cortaron y encontramos el córaco braquial y el braquial. Acá atrás, pues lo que nosotros encontraríamos sería el músculo tríceps. Acá encontraríamos nosotros la cabeza larga. Y acá encontraríamos nosotros la cabeza lateral. La cabeza medial, obviamente, nos la está tapando el húmero. Esto evidentemente es el músculo deltoides, cortado, seccionado en un corte coronal. Esto que encontramos nosotros aquí, muy probablemente sea el supraespinoso. Sí, efectivamente es el supraespinoso. Este que encontramos nosotros aquí, sin duda alguna, pues es el serrato anterior. Miren, con sus indentaciones. Y el subclavio, pues no nos lo están presentando. Muy bien. Este de aquí debe ser el subescapular. Que tampoco nos lo están señalando, pero vean, este es subescapular. Este es serrato anterior. Supraespinoso. Deltoides. Cabeza lateral del tríceps. Cabeza larga del tríceps. Braquial. Y coracobraquial. Y es más, si nos vamos al antebrazo, que ya lo vimos, este tiene que ser el pronador redondo. Yo diría que este es el palmar largo. No, ellos ponen el flexor radial del carpo. Y aquí este que miramos acá sería el supinador. Y efectivamente es el supinador. Muy bien. Esto es una mano. Esta es la irrigación de la mano, esta es la inervación de la mano, pero lo importante era mostrar acá los músculos del compartimento interóseo. Entonces recuerden que los palmares son 4. 1, 2, 3 y 4. Recuerden que tienen 2 lengüetas, son más grandes, más fuertes. Sí, acá está el del primer dedo, acá está el del segundo dedo, acá está el del tercer dedo. Bueno, más que de dedo, perdón, del primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. Son 4. Si aparecen 4, son... no, perdón, aquí hay un detalle. Esta es una imagen de la palma, evidentemente, porque aquí viene el canal carpiano. Acá encima debería venir el retináculo flexor y aquí debería estar viendo uno.
acá, por acá la arteria radial, por acá la arteria ulnar y acá haciendo pues la anastomosis que da irrigación a la mano y por la mitad pasando el nervio mediano. Debería estar viendo profundo a esto el tendón primero del flexor superficial de los dedos, por debajo el del flexor profundo de los dedos y por acá el flexor largo del pulgar y el flexor radial y cubital del carpo respectivamente. Sin embargo, acá nosotros vemos 4 músculos. Lo que pasa es que este músculo de aquí es la porción o el vientre que nosotros alcanzamos a ver del músculo interóseo dorsal del primer espacio. Entonces, realmente, este de aquí es un dorsal. Y estos de acá son palmares. Los palmares son solo 3. 1, 2, 2. Recuerden que este es un solo músculo. ¿Sí? Y 3. ¿Listo? Tercero, segundo, primero. No existe dorsal. Ojo, esta es pregunta. Está bonito para preguntarlo en el examen. Ojalá se acuerden. Yo presento esta imagen. Ustedes saben que palmares solo hay 3, pero ustedes ven aquí la palma y ven que hay 4. Este no pertenece a los palmares, pertenece a los dorsales, porque no existe el interóseo palmar entre el primer y segundo dedo. Solamente existe el dorsal interóseo entre el primer y segundo dedo. Ya me acordé para crear esa imagen. Listo. Otra imagen, muy bonita. Bueno, esta imagen es bonita porque el hombro está en rotación medial. Entonces aquí se puede uno confundir con esto. Lo que vemos nosotros aquí, estos dos tendones, son o corresponden al músculo bíceps braquial. Esa sería entonces la cabeza larga. ¿Por qué sé que es la cabeza larga? Porque está pasando por el surco intertubercular, se está metiendo en la cápsula articular glenohumeral y se va a insertar acá en el tubérculo supraglenoideo. Entonces este es el tendón de la cabeza larga del bíceps y esta es la cabeza larga del bíceps. Esta sería entonces la cabeza corta. Este sería el músculo coracobraquial y se están insertando en un tendón conjunto acá, en el proceso coracoides de la escápula, se están insertando en un tendón conjunto que lo solemos denominar coracobíceps. Este musculito que nosotros miramos acá es el dorsal ancho o latísimo dorsio. Miren que acá le dicen gran dorsal, dorsal ancho. Acuérdense de la mnemotecnia, un ancho entre dos mayores. ¿Sí? El otro que va a venir con él acá, pues es el redondo mayor, que va a pasar por delante, pero aquí por el plexo braquial, por la arteria axilar, perdón, la vena axilar, no nos están dibujando la arteria, pues no lo alcanzamos a mirar. Entonces esta imagen estaba bonita para preguntar ese pequeño detalle. Incluso en esta imagen en tórax hubiésemos podido preguntar si este músculo es un intercostal interno o es un intercostal externo. La respuesta es un intercostal externo por la disposición de las fibras. Las fibras del intercostal externo van así, desde afuera, oblicuas, desde afuera hacia adentro. Y acá en la porción costo-external terminan en la membrana costo-external. Y el interno y los íntimos son al revés, son oblicuos, desde adentro hacia afuera, y la membrana costo-external interna se termina formando entre las costillas y la columna vertebral. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Aquí también una imagen bonita, vemos la arteria axilar, el nervio axilar, el músculo subescapular. Acá sí vemos como usualmente se lo ve. La cabeza larga del bíceps con su tendón pasando por la corredera bicipital y viendo acá cómo se inserta en la tubérculo supraglenoideo. Y acá viendo nosotros la cabeza corta del bíceps y acá alcanzamos a ver el tendón del coraco braquial insertándose ambos en la apófisis coracoides, en el tendón conjunto también denominado como coraco bíceps. Muy bien. Acá vemos
el bíceps braquial. Acá vemos un detalle, no es tan relevante, pero por nombrarlo, el bíceps braquial tiene una particularidad y es que acá en el antebrazo termina formando una fascia, o perdón, una aponeurosis, que se llama la aponeurosis bicipital, que es formada pues o una extensión de tejido aponeurótico que termina insertándose acá en el compartimento anterior del antebrazo, proveniente del tendón de la inserción distal del músculo bíceps braquial. Acá tendríamos entonces cabeza larga y acá cabeza corta. ¿Listo? Muy bien. Este músculo que ustedes miran aquí, al ser el más superficial, venir del brazo, no de los epicondilios laterales, sino por encima, debería ser el músculo braquiorradial. Y ahí está, es el braquiorradial. Si aquí nos están señalando un músculo, este debería ser el pronador redondo. Y efectivamente es el pronador redondo. No sé si esto es arteria o vena, de ser vena debería ser la cefálica. No, si es la arteria, la arteria radial en ese caso. Y el nervio radial. Superficial, pues que es el que le va a dar inervación a estos músculos del compartimento posterior de los músculos del antebrazo. Y ya, no hay más imágenes. Eso es entonces por hoy. Nos veríamos mañana para resolver dudas, que ojalá las tengan para mañana, porque si no ya luego el que pregunta soy yo. Y hacer una pequeña sesión de la anatomía normal, que es lo que estamos viendo nosotros, en las imágenes diagnósticas, que en este caso tomografía muy poco, la tomografía, si bien se pueden ver los tejidos blandos, no es lo ideal para eso, sino para huesos. Y otro tipo de estructuras sin tejidos blandos como la parte encefálica, el abdomen, el tórax, está perfecto, pero en cuanto a músculos no, y ligamentos no es lo ideal. Lo ideal es la resonancia magnética. Entonces, una pequeña sesión de la anatomía normal en las imágenes diagnósticas para con eso terminar el tema. Eso es, chicos. Entonces, ya nos vemos mañana. Me confirman a qué hora pueden ustedes. Idealmente, ojalá en la mañana. Hasta luego.